Bienvenidos y bienvenidas a Costa de la Calma. Estamos en Mallorca y hoy vamos a visitar una propiedad de 1,490.000 euros. Pero antes, aquí tenemos lo que es una de las entradas y ahora vamos hacia la entrada principal. Diría que sería cuando tú llegas con el coche y entras por esa zona hacia la vivienda principal. Aquí tenemos la entrada y vamos hacia la zona de la vivienda superior. La casa la vais a ver que está un poco descuidada, está vacía, se reformó hace un tiempo y va a haber mucho eco. Aquí tenemos lo que es el cuadro de luces, un baño, lavabo, aquí tenemos el inodoro detrás de la puerta. Acompañadme por esta zona. Esto es enorme, es muy espacioso, tiene una claraboya justo encima mía ahora mismo. Os quiero decir una cosa, y es que esta casa, a pesar de que la veáis vacía, estaréis viendo ahora mismo unas imágenes y vídeos en pantalla en el cual le hemos hecho un home staging para que veáis cómo quedaría todas estas instancias de toda la propiedad. Así que aquí tenemos la cocina, como veis, doble barra unida, haciendo esquina, lo que todo este espacio lo aprovecha bastante bien, todo en esta zona, y queda cocina abierta con comedor, salón, lo que un poco a gustos, cocina 100% equipada, con todos los electrodomésticos. Acompañadme por aquí. Aquí tenemos un pequeño pasillo que nos lleva hacia una habitación, ¿ok? Aquí perfectamente puede caber una cama doble, ¿vale? Con sus mesitas. Tenemos ventana en esta zona de aquí, como veis. Todos los cerramientos de la propiedad son de triple hoja, o sea, aíslan muchísimo y son además térmicas. Tenemos aire acondicionado por las estancias, como estáis viendo en esta zona. Acompañadme por aquí. Vemos que tenemos un baño con ducha en esta zona. Voy a encender aquí la luz para que veáis un poquito mejor. Y aquí, como veis, tenemos dos lavabos flotante, que digamos, incrustado lo que es en la pared así. Y bueno, pues si quieres dejar alguna cosa debajo, te lavas, te duchas, dejas las zapatillas debajo, como tú quieras. Vamos a la siguiente zona. En este lado de aquí tenemos una instancia en la que, bueno, a gustos colores podríamos aquí meter una habitación bastante grande, que sería la habitación principal, y lo que yo haría sería un baño en suite. Tal vez también es a gusto del comprador, pero aquí podríamos hacer un cerramiento y que este baño comunicase con esta habitación de aquí y quedaría pues una habitación aún muchísimo más grande, con más espacio, incluso con espacio para hacer un vestidor. Vamos por esta zona. Aquí tenemos otra habitación más y esta sí que tiene un baño en suite, como estáis viendo, un poco más acogedor que el anterior, pero suficiente. Y aquí podéis ver que hay un plato de ducha con un inodoro y el lavabo flotante. Y salimos del baño y aquí tenemos la entrada hacia un balcón. Como veis, estas puertas pesan que da gusto, pero vamos hacia esta zona y como veis tenemos este balcón en dos alturas con estas vistas de aquí. Entramos de nuevo y acompañadme hacia una instancia que yo diría que es mi preferida. ¿Sabéis por qué? Porque es muy luminosa, es muy ancha, o
sea, muy espaciosa, que digamos, y aquí pues al estar vacía estaréis viendo por las imágenes que aquí se ha puesto una mesa de salón y podéis ver que perfectamente podría caber aquí, o incluso podríais hacer una habitación más grande, o por qué no, un gimnasio en casa. Aquí tenemos otro baño en suite, toda esta zona, inodoro, lavabo y ducha. Y como veis, esta zona, la verdad es que me gusta incluso aquí para hacer un podcast, porque la verdad es que quedaría un espacio recogidito, la mar de bonito, y en esta zona tenemos otro balcón, como podéis ver. Este balcón más acogedor incluso, aquí tenemos unas vigas que tapan toda esta zona y tenemos este arco que, bueno, o sea, podemos aquí apoyar perfectamente y disfrutar aquí, pues, de tomar el café, ¿por qué no? ¿Os gusta el café? A mí me encanta. Como veis, se acompaña, como os decía, el aire acondicionado y calefacción por toda la casa. Si me acompañáis por este lado, tenemos un cuartito que no me preguntéis qué es, pero que yo os dejo caer que podría utilizarse como vinoteca. Entonces, no hay ni luz ahora mismo, y aquí tenemos un hueco en el cual, pues, bueno, es un hueco extremadamente pequeño, pero se puede colocar aquí algo, se puede colocar un espacio. Como veis, mi altura, yo mido 1,80 m, no, iba a decir 1,85 m, 1,75 m, y me queda un espacio más o menos de 5 centímetros, más o menos. Vamos por esta zona. Aquí tenemos una puerta corredera en el cual salimos a la primera terraza que vemos de la propiedad. Toda esta zona, que aquí pues también, la verdad, para poner una barbacoa quedaría exquisito. En esa zona puerta que veis aquí, en este lado, ahora no podemos entrar, pero estaría lo que es el depósito de la piscina, que ahora iremos a verla. Y si me acompañáis, tenemos en este lado una ventana también, todas las ventanas triple hoja, aislantes. Que, sinceramente, no lo entiendo teniendo este espacio abierto, porque yo aquí pondría una puerta. Para que quedase mucho más independiente. Y tenemos esta zona, que como estáis viendo, los techos en esta zona son un poco bajos. Como os decía, mido 1,75 m, y aquí, pues, bueno, si eres un poco más alto, tendrás que ir con el cuello como si fueras una jirafa, pero no pasa nada. Yo creo que esta habitación es ideal, ¿sabéis para quién? Para vuestros pequeños, o un hijo adolescente, para tenerlo separado. Aquí tenemos más ventanas. Como estáis viendo, la casa no está del todo terminada, y esta casa se reformó, como os decía al principio, hace un tiempo, y está vacía. Hay que hacerle un mantenimiento pequeño y hacerle un par de reformitas. Como estáis viendo, las luces pues están pasados todos los cables y demás, pero faltan estos detallitos, de ahí el precio, porque la verdad es que la propiedad, ya veréis que tiene muchas posibilidades esta casa. Vamos hacia la zona de la piscina, por esta zona, por estas escaleras de aquí, y vamos hacia la parte de arriba de la propiedad, donde podemos pasar por aquí. Es una piscina de unos 18 metros cuadrados aproximadamente, y tenemos también aquí lo que sería una segunda terraza para también aquí acomodar pues una instancia, en la que sería una instancia al exterior con, yo ahí justo lo que pondría pues sería una especie de barbacoa y demás. Hay una instancia que ahora os enseñaré, que falta hacer una reforma justo en esta zona, que es la zona del garaje, que ahora iremos allí. Pasamos a esta zona más alta y tenemos aquí, bueno, pues si queréis cultivar, tener vuestras gallinas, no lo sé, tenéis muchas opciones aquí. Cultivar, que podéis tener ahí un huequecito, aunque hay que ver las gallinas y los vecinos no se quejarían. Pero bueno, oye, si queréis meter vegetación en la casa, esta zona y la zona de abajo es la zona ideal. Pasamos por esta zona
Y ahora nos vamos hacia la zona de abajo. Como os decía, lo de la vegetación. Aquí ya nos encontramos el primer árbol y aquí un árbol mucho más grande. Tenemos lo que es esta zona, que sería una tercera terraza de la propiedad. En este espacio de aquí no sabría qué deciros qué poner. Podríais poner una ducha de cara a iros a la piscina o tal vez en otro lado, pero es un huequecito que no sé por qué está ahí, sinceramente. Esta puerta no la podemos abrir, es una pequeña despensa. Bajamos por aquí. Y esta zona es la zona que más vegetación hay de la propiedad, que puedes hacer aquí un jardín bastante curioso con este caminito. Esta zona la podéis conectar perfectamente con la zona de la terraza para entrar por la propiedad, por la parte de la primera terraza que habéis visto, pero si vais por aquí, esta zona de aquí da a la propiedad que os comentaba al principio, que es la casa de invitados, que está muy bien equipada. Ahora vais a ver, entramos por estas escaleras, tiene entrada independiente, que sería esta zona de aquí. Aquí hay una pequeña zona que ahora vais a ver, que es una puerta que está ahora mismo cerrada, que no se puede abrir, pero si la compráis obviamente se podrá abrir, esto no pasa nada, pero bueno, aquí parece que está viviendo Harry Potter. Pasar por aquí y estamos en la zona del salón. Aquí sería otra entrada independiente hacia la parte esta de casa de invitados. Como veis, esto sería lo que es salón, comedor y demás. Aquí tendríamos la parte de la cocina. Y tenemos en esta zona una habitación. Como veis, en este caso hay barrotes en esta parte de abajo, por seguridad, más que nada. Sigue los conductos de ventilación, como os decía, de aire, calefacción y aire acondicionado. Aquí tenemos el baño de esta zona de abajo, con ducha, y tenemos el inodoro justo aquí abajo. Y por último tenemos una segunda habitación, un poco más pequeña, en esta zona de aquí, que tiene conexión, en este caso, con el exterior. ¿Ok? Ahora, como os digo, hay muchas llaves que no disponemos de tenerlas ahora y hay instancias por las cuales no podemos entrar y salir. Vamos a salir por esta zona, que podría ser una segunda entrada. Toda esta zona yo lo que haría sería, esto también es a gustos, pero todo esto se podría reformar, se podría picar y entrar los coches directamente por aquí. Entonces es una inversión que hay que hacer, hay que tenerlo en cuenta en el caso de que quieras, la posibilidad está. Vamos a entrar en esta zona. Como veis, aquí hay un garaje estilo un poco mallorquín, un garaje de estos alargados, estrechos, en los cuales esta zona no está terminada, ¿vale? Esto pues obviamente pues la casa hay cositas que el dueño entregaría hechas y hay que comentar. Es un poco si os interesa, os voy a dejar el enlace de la propiedad en el primer enlace de la descripción de este vídeo. Si os interesa, consultadlo y os comentamos, porque hay bastantes cosas que hacer y retocar. Y en esta zona es otra habitación que está ahora mismo con escombros. No os la voy a enseñar porque hay muchos escombros, pero aquí quedaría otra habitación. Bueno, y en esta zona de aquí, cuando entráis, tenemos este espacio, no sé, para guardar herramientas de jardín o lo que queráis. Espero que os haya gustado este tour por esta propiedad peculiar. Lo veréis en las fotos y vídeos que hemos puesto durante el vídeo, que realmente si esta propiedad le haces pequeños toquecitos y reformas, yo lo que haría sería reformar todo esto para entrar directamente con el coche y no dejarlo en esa parte de ahí fuera. Pero bueno, de ahí el precio que tiene. La propiedad tiene muchas posibilidades, podéis comprarla, podéis alquilar la zona de abajo a otra familia, etcétera. Entonces, si os ha gustado,
suscribiros. Recordar que tenéis el enlace abajo en la descripción donde está publicada esta propiedad. Cualquier consulta, nos mandáis cualquier duda, pregunta, lo que sea. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos pronto.